La historia de los Wolf, los padres de los Celatis. Siempre se ha hablado de los Mapogos y muchos ya conocen parte de su historia, pero ¿alguna vez escuchaste de sus familiares? Hoy te contaré sobre algunos de sus parientes lejanos. El territorio de los machos Wolf se encontraba al sur, entre Lion Sans, Londolosi y Malamala. Los 5 machos nacieron en diferentes meses, entre fines de 2002 y abril de 2003. Estos machos son hijos de la coalición Roller Coaster, que llegaron después de expulsar a los viejos machos Wolf. Después de haberse apareado con las hembras de la manada Celati y de estar un tiempo protegiendo este territorio, los machos parecían haber perdido el interés de estar protegiendo esta manada que abandonaría más tarde. Con el pasar del tiempo, los jóvenes crecieron y ya parecían estar listos para buscar un territorio propio. Pero como vieron que su manada natal todavía seguía sin un macho dominante, los 5 hermanos decidieron tomarla como propia. Esto sucedió allá por el año 2007, cuando los hermanos serían vistos apareándose con las hembras Celati. Meses después, a finales del mismo año, los 3 hermanos más jóvenes abandonaron a los 2 mayores, después que la manada tuviera un conflicto interno, lo cual los llevaría a una división. Esto hizo que los 2 mayores se quedaran a dominar lo que quedaba de la manada Celati. Durante este periodo nacieron los hermanos Celati, un total de 10 cachorros aproximadamente. 5 de esos serían los que trataron de desafiar a los Mojigilanes y no pudieron, quienes más tarde, siendo apenas 4 machos, atacaron a su primo lejano, al notorio Mr. T Mapogo. Volviendo a la historia de los Wolf, los 3 más jóvenes, después de la separación, entrarían en el Gran Parque Kruger, mientras los otros 2 adquirieron otra manada, la manada Charleston, al menos hasta el año 2009. En octubre del año 2008, los 2 mayores fueron vistos devorando un búfalo en la reserva Malamala, búfalo que más tarde se determinaría que estaba enfermo, de una enfermedad conocida como tuberculosis bovina. Ahora se sabía por qué los hermanos habían perdido mucha condición física durante el fin de ese año. Uno de los leones que también tenía esta enfermedad era Pretty Boy Mapogo, quien también estaba en muy mal estado en sus últimos momentos de vida. Se creyó que los 2 machos Wolf no sobrevivirían por mucho tiempo, pero lograron mantenerse un tiempo más. Hasta parecían estar recuperándose. Semanas pasaron y los avistamientos de los 2 hermanos fueron mermando, hasta que finalmente en octubre del año 2009 serían vistos nuevamente, persiguiendo una manada de búfalos, utilizando toda la fuerza restante que tenían. El de melena más oscura todavía seguía con su cojera, y el rubio parecía haberse convertido en el ahora dominante. Pronto, uno de los hermanos desapareció, ya que el de melena más oscura fue visto solo. Días antes de diciembre de 2009, la Reserva Londolosi había publicado un informe que incluía a los 2 Mapogos más jóvenes, donde se dijo que los 2 Mapogos mataron a un león adulto en la frontera de su territorio. Se sospecha que ese mismo león era el Wolf rubio. El hermano restante decidió abandonar la zona en los días siguientes, siguiendo a los búfalos, ahora como un león solitario sin su hermano y con una cojera que parecía no cerrar nunca. El último león Wolf empezaría a perder melena, lo cual lo hacía ver como un león joven y calvo desde lejos. Pronto adquiriría otro nombre y sería conocido como el macho Ratusa. Los informes de la reserva dijeron que sus condiciones físicas empeoraban y que su salud estaba disminuyendo constantemente. El restante de los hermanos buscó presas, hasta trató de robar comida de las hienas. Incluso parecía intentar aliarse con los Mojigilanes y con los 2 hijos de Blondie, Dossie y Nakuma, quienes compartirían un búfalo con él durante al menos 3 días. El macho Wolf había aprendido a cazar y a mantenerse por sí mismo siendo un león solitario. Pero lamentablemente, él estaba luchando una batalla que no podía ver, algo que le estaba debilitando y él no podría ganar. Era bastante obvio que esta enfermedad estaba acabando con él. El último Wolf, padre de los Celatis y sangre lejana de los Mapogos, sería encontrado sin vida en el norte de la reserva Londolosi, el 30 de octubre del año 2010. No era un león viejo, pero la enfermedad lo hizo ver así. Si no fuera por eso, seguro habría sobrevivido un par de años más, siendo un gran león de 200 kilos y un gran macho con una enorme melena.